bueno que sigue con nosotros porque en este momento llegan las buenas noticias. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Esto es una expresión de la naturaleza, combinan el encanto y el misterio de los secretos escondidos en el patrimonio del arte maya, fusionados con estilo. Ingrid Gamboa es una guatemalteca que junto con su equipo de trabajo apoyan a comunidades rurales de Guatemala, porque las oportunidades son escasas, pero en donde con su creatividad e imaginación encontró la utilidad de un recurso natural. Nosotros vimos que había muchísima necesidad de empleo en el interior del país y que dado esa necesidad de empleo la gente migraba por las faltas de oportunidades. Adicional, el corredor seco, pues en los diarios salía continuamente imágenes y noticias revelando la cantidad de muertes por desnutrición, precisamente por la falta de agua en la región. Entonces está la inquietud que podíamos hacer y parte, digamos, de una inquietud personal que nació desde la universidad de estar trabajando con materiales naturales renovables, era poder verlos aplicados en la industria. Entonces, en una visita al área de Zacapa, en ese momento, tuve que ver con un proveedor, en ese momento no estaba involucrado en esto, y él me dijo, mira, lo único acá que tenemos es tecomates. Fue así como desarrollaron técnicas para enseñarles a los habitantes de cómo cuidar el árbol de este fruto, cómo cortarlo y limpiarlo para darle un valor agregado, y así posteriormente convertirlo en un revestimiento de tecomate. Se trabaja directamente con las fincas de estos lugares, en donde convocan a grupos de mujeres para que hagan la recolección y comiencen con el proceso de producción. Gracias a AGEX por este proyecto ha tenido la oportunidad de participar en ferias en países internacionales, en donde han dado a conocer este trabajo artesanal que ha llamado la atención de diseñadores estadounidenses a quienes ya se les han realizado envíos. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca. Noticias del mundo ha desatado polémica el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel. Esta y otras noticias a continuación. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel suscitó una ola de condenas en la comunidad internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebró un día histórico por la decisión de Donald Trump y aseguró que esta no cambiará el statu quo en torno a los lugares santos de la ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes. Mediante estas decisiones lamentables, Estados Unidos boicotea deliberadamente todos los esfuerzos de paz y proclama que abandone el papel del patrocinador de proceso de paz que ejerció en las últimas décadas, declaró el presidente palestino. El secretario general de las Organizaciones para la Liberación de Palestina declaró que el presidente estadounidense había destruido la llamada solución de dos estados al anunciar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. El movimiento islamista palestino Hamas consideró que la decisión del presidente abrió las puertas del infierno. El estatus de Jerusalén debe ser decidido por una negociación directa entre israelíes y palestinos, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiterando que siempre ha estado en contra de toda medida unilateral. Estados Unidos. Los diputados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron con una mayoría aplastante contra una moción que pretendía abrir un procedimiento de destitución contra el presidente Donald Trump. Rusia. El presidente Vladimir Putin anunció su candidatura para su cuarto mandato como jefe de Estado, que lo mantendría en el poder hasta 2024. Bélgica. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, aseguró que por el momento continuará en Bélgica luego que la justicia española reiterara su pedido de extradición. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó.
El Ministerio de Relaciones Exteriores a la opinión pública aclara, mediante redes sociales, su posición sobre la resolución adoptada sobre Jerusalén, sobre si debe ser o no reconocida como capital de Israel, y en una carta rectifica su voto en abstención en las Naciones Unidas, como lo hizo el año pasado, y reitera su deseo de contribuir a la construcción de una sociedad de naciones donde impere la justicia y prevalezca el diálogo para la solución de conflictos. Bueno, y continuamos con ese tema, y para ello ya se encuentra con nosotros en vivo el embajador de Israel, Matanya Cohen, para darnos la postura de su gobierno sobre la decisión de Estados Unidos de mudar su sede diplomática a Jerusalén. Muy buenas noches, señor embajador. La decisión que toma el gobierno de Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel revive un conflicto histórico entre Israel y Palestina. ¿Considera usted que el proceso de paz se estancará? Buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes, a todos los televidentes. Quiero decir primero que todo que hoy en día es un día histórico y nosotros, los judíos en todo el mundo y los israelíes, agradecemos a esta decisión justa y valiente del presidente Donald Trump. Ahora, ¿en qué estamos hablando aquí? La ciudad de Jerusalén es la capital histórica del pueblo judío desde hace 3000 años, desde hace que el rey David lo hizo su capital. Todos estos años fue la capital de los judíos y por los últimos 70 años es la capital del Estado de Israel. ¿Y qué pasó? Hay una situación muy absurda, que Israel es el único país en el mundo que no puede decidir cuál es su capital y que los demás países en el mundo no reconocen a esta capital. Imagínense ustedes que la capital de Guatemala es aquí la ciudad de Guatemala, pero todas las embajadas extranjeras se ubican en la ciudad de Antigua. Eso es exactamente lo que pasa en Tel Aviv, en Israel. Y nosotros ahora agradecemos al presidente Trump que él cambió esa situación y declaró por primera vez en la historia una potencia, el país más importante del mundo, que declara que Jerusalén es la capital de Israel y que Estados Unidos va a trasladar su embajada desde Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Señor embajador, ¿por qué razón cree usted que países aliados de Estados Unidos, incluso algunos miembros de la Comunidad Europea, el Vaticano también, no ven con buenos ojos esto porque creen que no va a abonar a la paz en la región? No, al revés. Cualquier solución permanente de la paz en el Medio Oriente será con Jerusalén como la capital de Israel. Ahora, hay países que no aceptan eso, pero sí van a aceptar eso en el futuro. Puedo decir que la República Checa, por ejemplo, ya declaró hace algunas horas que va a trasladar que conoce al capital de Jerusalén como capital de Israel. Y yo espero también otros países que lo hagan eso. Espero que también Guatemala, estoy aprovechando esta oportunidad para llamar a las autoridades de Guatemala, al presidente de Guatemala, para reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Es el caso más justo de hacer, y de nuevo, no es un obstáculo para la paz. Nosotros queremos llegar a la paz con nuestros vecinos palestinos. Creemos que la solución permanente del conflicto en el Medio Oriente es crear un Estado palestino que vive al lado del Estado de Israel, un país democrático y pacífico. El problema es que hay muchos elementos extremistas y radicales, como el Hamas, como el Jihad Islámico, como Hezbollah, que creen que hay que crear un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Así que yo no creo que es un obstáculo para la paz. La ciudad de Jerusalén, en cualquier solución, futura solución, se realizará y se queda como capital del Estado de Israel. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Nuestros votos porque sea el camino de la paz el que impere. Muchas gracias por sus comentarios esta noche. Continuamos con más. Y en solo minutos arranca el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Cierre Congreso. Hablamos sobre los temas pendientes en el organismo legislativo.